Señor, ¿por qué no han funcionado? ¿Qué es lo que ha pasado que no nos están funcionando? ¿Por qué no vemos el éxito que debemos de ver? Y mientras estaba orando, eran como las 4 de la mañana, el Señor me mostró una figura, me mostró un rostro con un cierto corte de cabello, y lo tengo en mente, lo dibujé porque no quiero que se me extravíe contra qué estamos peleando. Otro de los días estaba orando y el Señor me mostró 4 espíritus. Yo dije, ¿y esto qué significa? ¿Qué es? Un espíritu o una persona con muchos rizos, con muchos chinos, una persona con lentes muy gruesos, otra figura que en el sueño o en la visión me decía, este es un greñudo. ¿Y esto qué es? Y yo estoy pidiéndole al Señor que me dé la revelación de esas cosas para poder discernir y poder entender. Cuando usted está buscando de Dios, necesitamos captar, ir aprendiendo lo que Dios quiere que hagamos. Otra de las cosas que el jueves el Señor me mostró fue esa banqueta que tenemos para entrar acá con muchos hoyos. Como que cuando uno tira piedras en el lodo y cae la piedra y como que se expande, así lo estaba mirando. Le digo, Señor, ¿qué es? ¿Qué significa? Y hasta el momento no he tenido una revelación, pero lo anoté. Lo que me está pasando cada día lo he anotado en un pequeño diario que estoy tomando. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cosas como esas que le estoy mencionando que todavía no sé qué va a pasar, o qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Pero ayer, el viernes en la madrugada, el Señor me puso esta palabra que le voy a compartir hoy, la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas. San Juan capítulo 15, verso número 26. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio de mí. Dará testimonio acerca de mí. Nosotros como creyentes tenemos que buscar la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos trae la diferencia en la vida cuando nosotros necesitamos ayuda. Cuando estamos necesitados, el Espíritu Santo en nuestra vida puede hacer la diferencia. Cuando usted necesita solucionar un problema o trabajar en alguna área de la vida, usted puede recibir del Espíritu Santo guianza. Es decir, el Señor lo toma de la mano con su Espíritu y poco a poco le va guiando, lo va llevando a lugares, a cosas y a instrucciones que usted y yo necesitamos aprender para alcanzar victoria. La otra cosa es que el Espíritu Santo nos enseña a trabajar con las circunstancias de la vida. Es decir, Él nos instruye, nos guía y nos instruye, nos da la enseñanza que nosotros necesitamos para poder movernos en el interior de nuestra vida. Cuando estamos hablando de la inspiración del Espíritu Santo, es algo como esto, es algo que se mueve dentro de usted, es una motivación que Dios pone en su vida, Dios pone en sus pensamientos para que usted haga. Yo fui al diccionario y pregunté al diccionario, ¿qué significa inspiración? Y me encontré con muchas palabras que equivalen a ser inspirado. Por ejemplo, infundir ideas, sentimientos, sugerencias. Inspiración significa provocar, causar, originar,
entusiasmar, alentar, animar, iluminar, infundir. Me encontré que inspiración también significa apasionarse, excitarse y emocionarse más. Todo eso significa inspiración y todo eso sucede dentro de nosotros. Ahora, yo quiero hablarles acerca de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, déjenme tratar de explicárselo un poco. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El hecho de que digamos la tercera persona no quiere decir que está en tercer lugar. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo, está el Hijo y está el Padre. O está el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Póngalo en el orden que usted guste, pero los tres son Dios. Ninguno es más alto que el otro. Los tres son iguales. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos ir en oración y decirle al Espíritu Santo, aquí está nuestra vida, Espíritu Santo, te amamos, Espíritu Santo, te deseamos, te anhelamos, como dice el apóstol Pablo, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y desear el Espíritu Santo. Entonces, el Señor tiene esa palabra sobre nuestra vida. Cuando decimos entonces que el Espíritu Santo en nosotros es una experiencia especial, nosotros podemos decir que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros, pero que el Espíritu Santo también está en nosotros. Y el hecho de que Él esté en nosotros nos da inspiraciones especiales. El libro de San Juan, capítulo 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De qué está hablando el apóstol San Juan aquí acerca del Espíritu Santo? Está hablando de Cristo. Cristo subiendo al Padre y diciéndole al Padre: Padre, he terminado la obra. He muerto en la cruz del Calvario, he derramado mi sangre, ahora traigo la sangre delante de ti para que veas el sacrificio. También bajé a las profundidades del abismo, me traje el seno de Abraham conmigo, y aquí están las primicias de todo lo que tú, Señor, has mostrado sobre mi vida para hacer. Entonces, ahora Jesús voltea hacia donde está el Espíritu Santo y le dice: por favor, regresa a la tierra y ocupa el lugar que yo acabo de dejar ahí, para que la gente pueda entender que el sacrificio que yo hice no fue en vano. El Espíritu Santo nos redarguirá de pecado. El Espíritu Santo viene a la tierra para decirnos que Cristo en la cruz del Calvario fue lo suficientemente eficiente su muerte para perdonarnos. Y nuestro pecado ahora puede ser llevado a la cruz a través de esa experiencia maravillosa de la salvación. Y el Espíritu Santo es que nos hace vivir esa experiencia de poder recibir el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo está en la tierra, dice, para mostrar el Espíritu de verdad. La Biblia dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hablando de Jesús. Entonces Jesús está a la diestra del Padre. Él ha enviado el Espíritu Santo para que aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo, usted pueda entender que Cristo fue verdadero. Que usted pueda entender y que yo pueda entender que lo que Cristo hizo en la cruz es en verdad efectivo, eficiente, no solamente para perdonarnos, sino para regenerarnos, restaurarnos, justificarnos. No importa qué haya vivido o experimentado usted en la vida, el Señor, a través del Espíritu Santo, se revela a nuestra vida que es verdadero. El Espíritu de Dios
manifiesta su bondad, manifiesta su justicia, manifiesta la revelación de Cristo en nosotros. Dice que Él procede del Padre. O sea, el Espíritu Santo procede de ahí arriba y está aquí en la tierra para dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Lo que usted y yo hagamos para servir a la obra de Dios es por el Espíritu Santo, y eso hace que Cristo en nosotros nos dé la oportunidad de ministrar y servir a quien lo necesita. Es un mover interno. Ahora déjeme otra vez llevarlo a lo siguiente. Todo eso que el Espíritu Santo hace en nosotros pone una inspiración, una idea, un sentimiento, algo que podemos provocar, convencer, organizar, establecer, alentar, animar, iluminar, infundir, apasionarse. Esa gente que recibe la inspiración del Espíritu Santo en su vida empieza a tener una revelación especial y maravillosa de Dios. Somos llamados, hermanos, para estar al lado de Jesús. Amén. Y somos llamados para vivir cerca de Jesús. Pero no sé si a usted le pasa igual que a mí, que como estos días que yo quería ayunar bien y de pronto alguien viene y me ofrece el menudo o el caldo o un mal pensamiento o una mala forma de accionar o de tener actitud para con alguien, porque no es fácil. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y te infunde ese sentimiento y esa sugerencia de lo que tienes que hacer, tú empiezas a tomar una dirección distinta. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Diga conmigo, paracleto. Paracleto es una palabra en griego, así es que si usted dice paracleto ya sabe hablar algo de griego. ¿Sí? Paracleto viene de para, que dice junto a. Para, en griego es junto a, y kaleo, que significa llamar. Llamado para estar junto a. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, lo que la Biblia nos está diciendo es: he llamado al Espíritu Santo para que esté junto a ti. La palabra paracleto viene también de paralelo, dos líneas que van derechas, nunca se cruza una con la otra, no cambia, no da curva, son derechas. Paracleto es alguien que va junto a ti en todo momento, no hay variación, no hay dificultad, no hay cruce, no hay nada que te pueda obstaculizar. El Espíritu Santo ha sido dado para tu vida, para que puedas tener una inspiración divina y puedas tener victoria en todo momento, puedas tener un tiempo poderoso en Él, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. La inspiración del Espíritu Santo en la vida es Dios llamándonos, por ejemplo, a interceder. El Espíritu Santo está en tu vida y el Señor te llama para que le busques. El Señor te llama para que estés con Él. El Señor te llama para que le alabes. El Señor te llama para que le adores. Cuando usted y yo estamos creyendo que somos junto con el Espíritu Santo, entonces podemos desarrollar un tiempo de intercesión. La palabra intercesión significa ponerse en el lugar del otro, ocupar los zapatos de aquel que está necesitado, o aquel que está en crisis, o aquel que está sufriendo alguna situación. No sé si le ha pasado que alguna vez usted podrá haber orado por algo, por alguien, pero no es igual a como cuando lo estamos viviendo. ¿Sí? Muy pocas veces yo he tenido la oportunidad de estar enfermo. Y he orado por muchos enfermos, he orado por muchas personas. Pero me recuerdo un día, tenía la necesidad de poder predicar en una boda. Unos de los hermanos de la iglesia se iban a casar. Y entonces un día antes me empezó una molestia en el estómago, pero fuerte, me dio fiebre, me dieron unos dolores intensos. Al día siguiente estaba
postrado en cama, no me podía levantar, el dolor era lacerante, era fuerte, muy fuerte. Yo creí que sí podía ir a la ceremonia y oficiar, pero eran las 12 del día y tuve que hablarle por teléfono a un pastor amigo mío para que me hiciera el favor de ir a ministrar en la boda. Me disculpé con los hermanos porque no podía ir, estaba en un dolor, me sentía tan mal en mi estómago, sentía náuseas, sentía unos retorcijones terribles, era algo tremendo. Muchas veces he orado por gente que está enferma, pero cuando uno lo vive es diferente. Sí, amén. ¿Sí? El interceder significa ponerte en el lugar del otro. ¿Sí? Te dicen, estoy enfermo. Ah, sí, Dios te va a sanar. No. Ora por él, sí, ora, Señor, sánalo. Pero cuando intercedes, el Señor, ese dolor que él siente, yo lo puedo percibir. Esa molestia que él siente, mira, Señor, que la estoy recibiendo. ¿Sí? Y intercedes porque puedes estar en el lugar del otro. Puede ser enfermedad, puede ser algún otro tipo de problema, pero tenemos que aprender ese aspecto de la intercesión. La inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida nos ayudará a interceder. Fíjese que otra de las cosas que podemos aprender es que el Espíritu Santo nos ayudará a poder entenderlo como abogado. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema legal que ha ocupado un abogado? ¿Sí? Sí, amén. Oiga, y qué tremendo. Si el abogado no entiende mi problema, no me va a ayudar. Pero el abogado también le dice, tienes que decirme cada cosa que tú tienes sin ocultar nada. No importa quién mataste ni cómo lo hiciste. Si yo tengo los argumentos, te voy a defender y te voy a sacar adelante. Pero que lo corté, que lo metí al asador como el que salió el otro día en la televisión, ¿sí? Y claro, le hicieron su juicio, el abogado defensor hizo su parte. Bueno, es que se le antojó una carnita asada, y que me igual que estaba gordito. Se inventa argumentos para tratar de ayudar al cliente, porque intercede. Se convierte en alguien que puede captar, pero tiene que haber una reciprocidad. Yo siento la inspiración del Espíritu Santo de Dios, pero también tengo que saber qué es lo que Dios tiene para mi vida, qué es lo que yo puedo recibir de Él, pero yo también tengo que ser genuino con Él. Y tengo que decir, esto me pasa, esto me acontece, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello. Llamado para estar junto a. El Espíritu Santo de Dios está junto a ti. El Espíritu Santo de Dios está para ayudarte, para fortalecerte. El Espíritu Santo de Dios está para bendecirte. El Espíritu Santo de Dios está ahí para poder entender las cosas que estás viviendo. La segunda cosa aquí que quiero compartirles es cómo nos ayuda la inspiración del Espíritu Santo en la vida. Por favor, vamos a ver el libro de Romanos y vamos a ver algunos versos ahí. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y empezamos con el verso 14. Amén. ¿Qué es lo que primero podemos conocer o entender de nuestra vida en el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos inspira, podemos reconocer su voz. Vean lo que dice Romanos 8:14. Porque todas las cosas son guiadas por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos, hermanos, al ser inspirados por el Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de Dios. Yo puedo entender cuando Dios me está hablando. Yo puedo escuchar cuando Dios está dirigiendo mi vida. Alguien un día vino y profetizó sobre alguien y le dijo, el hijo que tú esperas no va a nacer, se va a morir, va a nacer defectuoso,
etc. Y entra un temor. La palabra pudiera haber sido tal vez con buena intención, pero fue mal dicha. Y entonces yo tengo que entender que la voz de Dios me dice, tienes que entender esto. Lo que edifica, lo que consuela y lo que exhorta, eso es lo que proviene de Dios. Si yo recibo una palabra que no viene de Dios, entonces me va a entristecer, me va a afligir, me va a destruir. Pero lo que viene de Dios me edifica, me construye, me eleva a otro nivel, me lleva más allá, aunque el Señor me esté hablando de un castigo. La Biblia dice que un profeta le dijo al apóstol Pedro, el hombre cuyo dueño es este cinto va a sufrir en Jerusalén, va a batallar allá, va a tener problemas allá. Y entonces el apóstol dice, yo soy el dueño, pero a pesar de eso, yo voy a ir. Hay cosas que tenemos que enfrentar, hay enfermedades que vienen de Dios, hay situaciones que vienen de Dios. Y no vamos a quejarnos, por el contrario, le vamos a dar gracias porque es su propósito y su voluntad. Usted dirá, ¿qué tan cosas malas puede hacer Dios? Usted no se imagina las cosas que puede el Señor hacernos pasar. Pero para que tenga una idea, el libro de Job, en el capítulo número 1, dice la Biblia que viene Satanás y le dice a Dios, ¿ya consideraste que este señor Job te sirve porque todo tiene? Tiene salud, tiene hijos, tiene ovejas, tiene camellos, tiene todo. Tiene casa. Si le quitas todo, entonces te va a negar. Y el Señor le dice, mira, te voy a dar permiso de que le quites todo. Nada más su alma no la toques. Mueren los hijos, mueren los camellos, se los llevan, se llevan las cabras, se llevan todo lo financiero. Se le cae la casa encima a los hijos. Está con una situación tremenda. No acaba de venir una cosa cuando ya está la otra encima. Pero la Biblia dice que hasta la esposa se le puso en contra. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Y a pesar de ello, Job se mantuvo firme hasta el día final. Le dice, yo sé que mi Redentor vive y me levantará sobre el polvo. Podemos reconocer, cuando tenemos el Espíritu Santo y nos inspira, podemos reconocer la voz de Dios. Al final de cuentas, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el Señor tiene la oportunidad de decirle a Satanás, ahí está, este es mi siervo Job. Hombre como él no ha habido ni habrá jamás en la faz de la tierra. Escuchamos la voz de Dios. La segunda cosa está en el verso 16. En el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros podemos reconocer, hermanos, su rostro. Podemos reconocer la presencia de Dios. Vean el verso 15 para tener más claro el concepto. El verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros podemos, hermanos, sentir la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida y poder reconocer quién es Dios. ¿Cuántos sienten que son hijos de Dios? Amén. Porque también hay gente que se siente que son hijos del vecino. Siente que Dios no le ama, se siente tan alejado, se siente tan lejos de Dios, se siente tan pecador, se siente tan falto de fe, se siente tan terrible que no puede captar que Dios le ama. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros podemos entender que somos hijos de Dios y que ciertamente no somos de sangre, pero sí por adopción. ¿Se acuerdan aquello de que es más padre el que cría que el que engendra? Porque hay padres que abandonan a los hijos, pero también hay padres adoptivos que aman a los muchachos más que como si los hubieran engendrado ellos mismos. El hermano Carlos Méndez, Cajica, usted lo conoce, hombre de Dios, predicador, pastor en Puerto Rico, y que pues usted ya lo conoce.
Él no tuvo hijos, pero tiene 5. Adoptaron 5 muchachos. 3, 4 muchachas y un varón. Ya todos mayores, con niños, excepto una de las muchachas. Pero lo quieren como si fuera su padre. 2 de ellos o 2 de ellas tienen sus padres biológicos. Y esos padres biológicos ni preguntan cómo están las muchachas. Ni se interesan por sus hijos ni sus familias. Esas muchachas aprecian a la hermana Guri y al hermano Carlos como si fuera realmente sus padres genéticos. Sin embargo, no lo son, y el hermano lo sabe. Y como quiera dice, aunque no son de mi sangre, son mis hijos. Los tomó de pequeños, algunos de meses, otros más medianitos, pero los ha criado. ¿Saben que estos muchachos los quieren, pero tremendamente? Tremendamente. ¿Por qué? Porque hay ese sentir, hay esa inspiración. Cuando nosotros sabemos que éramos malos, que éramos hijos de nuestro padre el diablo y las cosas del padre queríamos hacer, pero un día alguien nos habló del amor de Cristo y nos dijo que Cristo podía cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio, y entonces nos acercó a Él y nos hizo entender que por adopción Él nos ama de una manera tan extraordinaria que podemos decirle: papito lindo, papá, Daddy, te amamos tanto. Eso nos inspira en nuestra vida. No es un espíritu de esclavitud, sino es un espíritu de adopción. El Espíritu de Dios nos inspira. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida cuando tienes esa inspiración. La otra está en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17. Véanlo por favor. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir que la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida provoca nuestra fe. Dice, la primera cosa que me encuentro es que somos hijos de Dios. Por fe somos hijos. Amén. No sé si me escucho otra vez. Por fe somos hijos. Amén. Yo le aseguro, si yo voy a la casa de usted, de buenas a primeras no voy a llegar y abrir el refrigerador, porque no soy parte de la familia, porque no soy parte de la casa. En la casa de la hermana Anita, en el comedor, tiene una vasija, un frutero. Y a veces tiene mandarinas o cacahuates o almendras, y cuando yo voy lo miro y le echo una miradita, porque me gusta todo eso, pero no me atrevo a jalarlos hasta que ella me dice: ahí hay, porque no soy de la casa. Y ella tiene una frase muy simpática que dice: pero en casa cuando yo cocino hay un ratoncito inteligente que prueba toda la comida. ¿Sí? Porque es de la casa, su esposo amado. Y ella a ver el refrigerador, agarra lo que... porque es su casa. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda y nos influencia en nuestra vida, primero para entender que somos hijos, que no necesito un permiso especial. No necesito un permiso especial para tomar los dones, para interceder, sino que ya son míos. Que no necesito algo extraordinario o algo súper especial, o tengo que convertirme en alguien súper espiritual para poder recibir la gracia de Dios. No, lo único que necesito es tener el Espíritu de Dios en mi vida, y eso me inspira para poder acercarme a Él. La Biblia dice: acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar pues el oportuno socorro, porque soy hijo. Y aparte de que soy hijo, dice la Biblia, soy heredero. O sea, no nada más soy hijo. Hay familias que a los hijos no les dejan nada, solamente a uno. ¿Sí?
No sé si usted ya hizo su testamento, pero sería bueno que lo hiciéramos. Porque si usted muere intestado en Texas, todo lo que usted tenga va a pasar a propiedad del Estado. Sin embargo, cuando usted muere y tiene un papelito y dice, las macetas se las dejo a mi hija Juanita, los pájaros se los dejo a mi sobrino Juan, el bocho se lo dejo a mi nieto, y usted pone ahí como usted quiere, entonces ya el gobierno sabe lo que tiene que hacer, porque está heredado. Pero si usted no le deja nada a nadie, pues nadie recibirá nada. ¿Sí? Coherederos, somos herederos. Luego dice, y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que es Cristo y lo que Cristo representa, yo estoy como coheredero. No sé si me lo capta. A la medida, a la altura de Cristo, como Cristo está en mi vida y yo estoy en Él, entonces puedo actuar como Él, vivir exactamente en la plenitud que el Dios había prometido para Cristo, la puedo tener yo. Y eso es lo que me dice este pasaje, pero solamente lo puedo recibir inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, ya no tenemos que estar bajo ataduras, bajo tristeza, bajo aflicción o bajo alguna situación que me pueda presionar y no permitirme vivir en éxito en la vida, sino que puedo caminar y buscar a Dios de una manera diferente. Verso 26 de Romanos 8. Con Cristo somos herederos. Verso 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Oiga, yo les dije que el jueves tuve muchos pensamientos contrarios. Muchas cosas, porque soy humano, porque soy débil, porque mi fe flaquea, porque no tengo la fuerza suficiente. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice que el Señor te dará fuerzas como las del búfalo. La Biblia dice que te remontarás como las águilas, volarás con poder. Amén. Porque el Señor está moviéndose en nuestra vida. Ahora, ven el verso número 24 ahora. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por la que alguno va a esperarlo. Es decir, nosotros por inspiración del Espíritu Santo podemos ver la salvación de otros. Yo creo con todo mi corazón y me atrevo a declararlo en su vida. Sus hijos serán salvos, su esposo será transformado, su esposa será cambiada. Usted podrá ver la salvación de sus tíos, de su familia, de sus vecinos, de la gente que usted se atreva a improntar delante de la presencia de Dios. Esa gente va a ser cambiada, no importa dónde estén y dónde estén metidos. No importa qué tan pecadores sean, no importa qué tan atados estén por el diablo, no importa nada, porque lo que importa es poder tener la oportunidad de ver la mano de Dios salvando la vida de aquella persona. A Dios le importa eso. Vean el libro de Efesios ahora, capítulo número 4. Capítulo número 4, versos 31 y 32. Gálatas, Efesios. Amén. Capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que dice. Quítese. ¿Está bien? Sí. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó
a nosotros. Podemos, hermanos, descartar las circunstancias negativas, las malas decisiones, los malos pensamientos, las situaciones adversas, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Déjeme, yo estoy tratando de darle ejemplos y no de otros, sino que usted vea que uno también tiene luchas y pruebas. Había guardado unos relojes, los había guardado y no los encontraba. Los guardé también que se me olvidó dónde los guardé. Pero buscándolos, fui al lugar donde siempre los dejo y no los encontré. Y dije, ya los agarró este fulano. Y me fui a otro lugarcito que es donde normalmente, cuando no los dejo en un lugar, los dejo en otro. Y no los encontré. Y dije, ¿qué pasó? Puede ser. Pero cuando lo vea, lo voy a decir. Y empezó mi mente a trabajar. Y empezó como a sentir un calorcito mi sangre. Y me empezó a hervir el buche. Bueno, no tengo la de ahí, pero es una expresión, me hierve mucho. Empecé a sentir coraje, empecé a sentir desesperación, empecé a sentir, me sentí defraudado, me sentí engañado, me sentí que violaron mi recámara, me sentí que oigan, me sentí mal. Y ahí ando buscando, y luego me acordé que los había metido en un saco. Me metí al saco, a los sacos, ahí metí la mano y ahí estaba. Cuando fui al joyero, en la primera instancia, y me molesté, si voy con la persona y la confronto, hago un conflicto, hago un problema. Pero es uno del asunto. Cuando fui a la segunda parte donde según yo lo había guardado y no lo encontré, dije, lo corro y me las paro y antes de unas cachetadas. Y cuando fui a la tercera parte ya quería agarrar un 2x4 y quebrárselo en el espíritu. Tremendo. Pero o sea, uno empieza a maquinar y te lleva a situaciones. Ya cuando me acordé dónde finalmente lo había puesto, entonces yo dije, perdóname, ¿a dónde hubiera yo llevado toda esta situación? Por un mal pensamiento. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a quitarnos todo ese tipo de situaciones y a liberarnos de detalles que pueden agobiar, destruir, quitar la paz del hogar y de la familia y de cualquier otra cosa, el negocio, el trabajo. ¿Sí? Eso es algo tremendo. La otra cosa está en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 16. El enemigo puede buscar la manera para dañarnos y afectarnos. 1 Corintios 4, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versos 4 en adelante. Llegar. Capítulo 2, verso 4. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de buena sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, un misterio, la sabiduría oculta, lo que Dios ha predestinado antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor. Y mire esto, antes bien como está escrito, esto es una inspiración, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros,
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos afirma en su palabra con esa inspiración. Déjeme, le doy esta conclusión ahora. ¿Cuáles son los resultados de vivir una vida bajo la inspiración del Espíritu Santo? Ahí está, los acabamos de considerar. Pero vea Efesios nuevamente, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Gálatas, Efesios. Capítulo 4. Versos 25. Estamos hablando del resultado de vivir bajo la inspiración del Espíritu Santo. La primera cosa, verso 25, dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe qué significa eso? Que la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite tener autoridad sobre nuestros hábitos. El Señor nos permite tener autoridad sobre nuestra mentalidad. El Señor permite tener autoridad sobre las cosas que nos cautivan. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a tener esa autoridad de parte de Dios. Verso que sigue, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La segunda cosa es: obtenemos una vida saludable en el espíritu y en lo físico. Un espíritu saludable. Algo que nos fortalece cada día. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que lo tenga que compartir con el que padece necesidad. Una palabra inspirada en el Espíritu de nuestra vida nos ayuda a vivir bien. Pero mire esto: ninguna palabra corrompida salga de tu boca o de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, o una oportunidad de salud, una oportunidad de salud interna y de libertad, una oportunidad de salud interna y de liberación del alma y del espíritu. Nosotros, hermanos, no podemos ir por el mundo heridos, porque cuando vamos caminando heridos vamos a herir a muchos, y en vez de sanarlos nos vamos a dejar golpeados, tasajeados, abiertos en las heridas que al final de cuentas les causarán dolor y destrucción. Vean lo que sigue ahí. Dice el verso 30: y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es una persona. Siente, piensa, determina. Y como el Espíritu Santo es una persona, Él te conoce, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Y como es una persona, también tú le puedes contristar. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Menospreciándolo, haciéndolo a un lado, no dejando que trabaje contigo, no dejando que trabaje en ti. Tú te volteas, le das la espalda y Él simplemente permanece ahí donde tú lo dejaste, porque no le das lugar y le das lugar al enemigo.
Sin embargo, la Biblia dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos autoridad, tenemos salud, tenemos libertad, pero también tenemos victoria. La Biblia nos enseña algunas cosas que nos causan deterioro en nuestra manera de hablar y buscar al Señor. No os conforméis o no contristéis el Espíritu con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Y aquí voy a acabar. Déjenme les digo esto. El día que usted dijo, Señor, yo soy un pecador, pero lo reconozco y ahora que entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, te recibo como mi Salvador personal. En ese momento, el Señor viene a su vida y perdona sus pecados con su sangre preciosa. El Padre vive en usted, el Hijo vive en usted, pero el Espíritu Santo vive en usted. En ese momento, usted es sellado. El Señor le pone su sello en usted, su sangre y su espíritu, y usted pasa a ser propiedad del Señor por adopción. Es decir, ahora Dios dice, Él es mi hijo, ella es mi hijo, Él es mi hijo. Yo he muerto o he enviado a mi hijo para que muera por Él y mi Espíritu Santo que esté sobre Él. Ahí dice, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para vuestra redención. Y luego miren lo que dice, pero tenemos que hacer lo siguiente, quítese de vosotros toda amargura. Uy, qué bueno que los amargados no vinieron. Todo enojo, o los enojones tampoco. Toda gritería, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, sino antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos inspira y nos motiva a hacer su voluntad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la persona de la Trinidad que nos anima, que trabaja con nosotros, que nos alienta, que nos dice, no estás solo. Es la persona de la Trinidad que nos dice, yo estoy contigo. Es la persona de la Trinidad que dice, el Hijo está con el Padre está con el Hijo y me han enviado para ayudarte, para fortalecerte, para bendecirte todos los días de tu vida. El Señor ha enviado su Espíritu para que seamos edificados, fortalecidos, guiados, enseñados, instruidos, consolados, aconsejados, fortalecidos por Él. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nosotros somos inspirados. Quisiera usted, hermano, abrir su corazón a Jesús y al Espíritu de Dios y decirle, Señor, manifiesta tu gracia sobre mi vida. Manifiesta tu perdón sobre mí. Para ustedes que nos están viendo, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, crea que el Señor está trabajando con su espíritu. Y ese espíritu está siendo renovado a través del Espíritu Santo de Dios. Porque tienes una oportunidad que Dios te ha dado para que puedas cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Pero sobre todas las cosas que puedas entender que día a día de tu vida el Espíritu Santo está contigo y no te va a abandonar. En el nombre de Jesús. Póngase de pie ahora y le invito para que oremos.